La parashá se llama Kedoshim. Nosotros la palabra Kedoshim la traducimos en general por santidad. Déjenme ver cómo hace aquí este targum que tengo. ¿Qué dicen ellos? Santos serán, santidad. Pero eso no es cierto, ese no es correcto. Y lo correcto es lo que estoy hablando esta semana en la Perashá. La Perashá habla aquí de diferenciarnos de los goyim. Ese es el motivo de esta Perashá, que estemos separados. Por ejemplo, algo muy interesante, tenemos que la razón por la cual Hashem salvó a los Yehudim en Misraim, ¿por qué tuvieron ese mérito? Porque no cambiaron su vestimenta. La palabra vestimenta tiene muchas diferencias. Digamos, la diferencia va a depender de muchas cosas. El levush depende de muchas cosas. Hay levush del cuerpo, hay levush del alma, hay levush del corazón. Nosotros en general hablamos las palabras que seguían vistiéndose como se vestían antes. Pero también uno podría pensar otra cosa. Uno podría pensar que se refiere al levush, mantuvieron sus costumbres. Una persona que se ha dedicado a pensar en qué es lo que es la realidad que nosotros vivimos, la realidad que vivimos es simplemente lo que se está revelando. Y la revelación es en lo que se viste, lo que hay interiormente. Es como mis actos. Mis actos se están haciendo en esta realidad, pero el que las puso, el que da las instrucciones es mi espiritualidad, mi nefesh, y los que digan tienen un nivel más alto, el alma, más bajito el ruach. Eso es una vestimenta. El lenguaje es una vestimenta. Es una vestimenta de mis pensamientos. Mis pensamientos se visten en mis palabras. Por lo cual, también puede ser que cuidar el lenguaje es parte muy importante de lo que uno debe cuidar. Esa parte del levush. De hecho, yo he llegado a la conclusión de que para poder cambiar a una persona, lo que hay que cambiarle es el lenguaje. Todo lo que está pasando hoy en día, no sé si se han dado cuenta, los que se dan cuenta, los que piensan por lo menos, de que se ha cambiado mucho el lenguaje. Hay palabras que cuando yo era joven no existían. Y también, y esas palabras ellos las escogen. Hice todo el cuento de cambiar, por ejemplo, de cambiar lo femenino y lo masculino. En vez de llamar a una persona capitán, le ponen capitana. Y todas las cosas lo mismo. Entonces eso está creando otra forma, otro vestimento al lenguaje. El lenguaje cambié yo. Eso es lo que se hizo en Misraim, no se cambió el lenguaje. Los Yehudim seguían hablando hebreo. Y eso fue lo que los cuidó. Si uno cuida el lenguaje, lo más probable es que también la ropa la va a cuidar. Esa es mi impresión. Pero solo sabemos que ellos cuidaron su lenguaje. Y de hecho, es muy importante
guardar en hebreo. Porque el hebreo es el lenguaje que se dio a la Torá. Ahora, no vayan a pensar ustedes que el hebreo que se habla hoy en día aquí, donde yo estoy, es el hebreo verdadero. Eso no es así. De hecho, el hebreo fue, digamos, por no sé qué palabra usar, lo revivió, no sé exactamente la palabra que usar. Era una persona que no creía en Dios. Una persona que no cree en Dios ya es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. Una cosa básica para un ser humano es creer en Dios. Esta gente hicieron esto, hicieron un hebreo incluso con palabras cochinas, digámoslo de esa manera. No sé si es la palabra que se ocupa, pero... Y por ejemplo, usaron palabras que tienen un doble sentido, que no los voy a repetir ahora. Y con esas palabras que tienen doble sentido, tu pensamiento también lo provoca. Por eso es muy importante estudiar hebreo y no usar diccionarios que fueron escritos por esta gente. También la pronunciación es muy importante en hebreo. Así que también hay que tener cuidado con eso. Eso significa ser kedoshim. Pero esos son niveles. Esto va partiendo por niveles. Niveles que uno se va acercando a Hashem. Y eso es lo que somos kedoshim. Es una opción que tenemos, acercarnos a Hashem. Y el primer paso para acercarse a Hashem, ¿sabe lo que significa? ¿Sabe cuál es? Creer en Hashem. Y hay que trabajar eso. Uno tiene que trabajarse internamente. Es el principal trabajo que hay que hacer, además. Uno tiene que saber quién es uno mismo. Pero aquí en esta perashá nos dice muchas cosas. Hay algo interesante. Aquí en el fin de la semana pasada dice algo que está, bueno, las dos están relacionadas. La mayoría de la semana se leen las dos juntas. Aquí dice que no, se dice en la perashá anterior, casi al final, se dice que no serás como los pueblos, cuando vayas a la tierra de Canaán, no vas a hacer las cosas malas que hacían los misrim, los egipcios, ni tampoco las cosas malas que hacían los de la tierra de Canaán, los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Se preguntan los mefarshim cuál es la diferencia entre las cosas malas de este y las cosas malas de este, que se necesita decir dos veces. Un rishon muy grande de España, él dijo que sí había diferencia. Y hay un poquitito de prueba que él tiene razón por los temas que se están tocando en estas dos perashá. Él dijo que en egipcio lo que se hacía era Avodat Zará. Y en Canaán lo que hacía era Arayot. Arayot son los pecados que ya todos saben, que se hablan mucho en el final de la perashá que pasó. El incesto y todas esas cosas. De ahí para arriba. Y lo otro de Avodat Zará. Todos saben lo que es Avodat Zará, idolatría. Bueno, pues eso podría ser bastante bien, pero fíjense que el Dom está aquí mismo en la tierra de Canaán y el problema grave era ahí de todo. Aunque la verdad que era más que nada, lo que más se habló había mucha prostitución. De hecho, se le acusa a
no, a Noaj, no Noaj, ¿cómo se llama? El sobrino de Abraham vino. A Lot. ¿Por qué Lot escogió irse a vivir allá? Y los jajamín dicen que porque él no es que él hiciera prostitución, pero él era condescendente, yo creo que es la palabra, con eso. Entonces por eso se fue para allá. Es una fuerza también esa, muy grande, es un gam grande que uno tiene adentro. Y porque los hombres, los que hacen pensar en esas cosas, son hormonas que salen a través que uno usa una glándula que está arriba, donde nos ponemos como la dale de los tefilim, la ponemos ahí, y ahí están las dos cosas juntas, está la jochma y está también la hormona esta. Y porque de hecho la palabra dat, ahí está el dat. La palabra dat se dice como el Adam Rishon. Adam Rishon dice Daat et Java. Significa conoció a Java. Y eso significa que, tuvo relaciones con Java. Y la palabra Daat está muy cercana a eso. Entonces la persona, el gran desafío que tiene el ser humano es eso, especialmente el hombre. Y por eso otra de las grandes razones por las cuales las mujeres deben vestirse en forma recatada y muy recatada, y también comportarse muy recatadas, por la sencilla razón de que lo que le pasa a los hombres es un problema hormonal. Y la gente hay gente que no es capaz de aguantarse. Entonces pasan las cosas que nadie quiere que pase. Y por eso, en el fondo, una mujer que anda en forma no recatada está provocando maldad en el mundo por los malos pensamientos. El mundo son pensamientos, nada más. La realidad que nosotros vemos es la realidad que entra por nuestros ojos, y eso es simplemente información, nada más. Nada más. Entonces yo tengo con mis pensamientos, es decir, con mis palabras, porque mis palabras o por mi forma de vestirme, estos son los que salen para afuera. Eso es lo que se revela en la realidad. Y esos pensamientos pueden provocar maldad, como también la pueden eliminar. Entonces, una fuerza enorme que tienen las mujeres. Y aquí, en esto que hay aquí, de lo que estamos hablando antes, ahí se habla mucho de la pregunta que dijimos. ¿Qué diferencia hay? El Ramban no dice como dice el Jajamim ese, que creo que es el Ibn Ezra, creo, si no me equivoco. No sé si la palabra es de él o no eso, pero él dice, el Ramban, que no es así. El Ramban dice que por un lado los dos tienen lo mismo, los dos tienen las mismas cosas. Y la verdad que él no da terutz, no responde a la pregunta cuál es la diferencia entre uno y otro. Algunos sostienen de que la cosa está que posiblemente, como son dos tierras y dos formas distintas, se iba a hacer lo mismo de otra manera. Y eso es lo que viene a decir, que ninguna manera se puede hacer los pecados que se hacían en esos lugares. Por ejemplo, hoy en día, aquí donde vivo yo, en Israel, Tel Aviv es espantoso. Tel Aviv recibió el premio a la ciudad más promiscua del mundo.
Eso es, digamos, explicar, bueno, para mucha gente, eso puede ser una cosa de ¿cómo se llama?, de mérito, pero nosotros sabemos que no es así. Es una vergüenza. Y a eso, sobre eso está escrito que Hashem los va a vomitar. La tierra los va a vomitar. Es un breve tiempo nomás. Nosotros, gracias a Dios, vivimos aquí en una ciudad donde no tenemos nada de eso. Una ciudad que el que menos es Abrejimo, y estudia en Shishivot, el que no, y por lo menos estudia mañana y tarde, si es que tiene que trabajar. Entonces, eso dicen que es lo que dice, que no vaya a pensar que cuando vuelvas a tu tierra tú puedes hacer lo que aprendiste allá. Pero yo he llegado a la conclusión distinta, humildemente. Lo que se hacía en Egipto, se hacía. Y podía haberse pensado que el pecado era lo siguiente, que el pecado era tan grave porque la palabra egipcio, la palabra Misraim, se refiere a los límites, Metzarim se dice, son los límites, y ahí es una ciudad límite. Los límites, ¿qué significa? Que la realidad termina ahí mismo, no hay más adentro de eso. Y eso era Misraim. Misraim es en un lugar de los límites, completamente limitado todo. El mundo se está moviendo a eso. Por ejemplo, en Egipto se hablaba que la gente no se podía arrancar porque tenían sistemas para saber que unos animalitos, insectos que tenían, no insectos, reptiles, ellos anunciaban quién pasaba por la puerta y quién no. Hoy en día tenemos lo mismo, pero son máquinas. Esas máquinas que hacen eso, ¿cómo se llama? Las máquinas de hacer películas y los micrófonos, esos son formas de la serpiente también. Ellos son vida fría. El Gaón Vilna insinúa eso. Toda la internet nació en el mismo año que, de acuerdo al calendario del Gaón Vilna, en ese calendario, en esa fecha, nació la Nahash. Bueno, eso hay que estudiarlo algún día, cómo se hace ese calendario. Cuando nació la serpiente, en la internet es la serpiente. Y nosotros alimentamos a la serpiente, porque la serpiente vive del bien. Y nosotros que hacemos programas, alimentamos a la serpiente, pero no queda otra opción. Hay cientos de gente que estudia Torah, o miles, por internet. De eso ellos comen, eso les da vida. No existe nada en el mundo que pueda vivir de sí mismo. Todo el mundo necesita algo bueno. Entonces, esto que podríamos haber pensado que en Egipto era donde no se podía hacer. Pero en Canaán, que eran puros todos campesinos, y que no había esta cosa de los límites, ahí se podría haber hecho. Es como una persona, es como que dicen, lo que dicen, el Maguén Abraham dice, mira, tú te quieres vestir de rojo, vístete de rojo en tu casa, pero no en la calle. En la calle vístete como se visten todos. Entonces podríamos haber entendido que eso de no hacer cosas cochinas, el Misraim, que ahí era todo galui, como te dice, y todos lo hacían, claro. Entonces para nosotros que teníamos que ser distintos, no. Pero si llegamos a Canaán, que es nuestra casa, yo en mi casa puedo vestirme de rojo. En mi casa yo puedo hacer lo que yo quiero. No, eso es lo que nos viene a enseñar. Nos viene a enseñar que en ninguna manera, en el sentido de los colores de la ropa, como decía el Maguén Abraham, que uno puede vestirse rojo, una cosa es vestirse, y otra cosa es ser que no hay pecado vestirse de rojo. Pero no hay que vestirse de rojo, porque uno cuando se viste de rojo en la calle, uno es el centro de mesa, como dicen. Así que por lo cual, eso podría haber sido nuestro pensamiento. Y la Torah nos enseña, no, tú tienes que ser precavido y cuidarte
de todos estos pecados que finalmente son los que destruyeron a los pueblos de Canaán. Eso está en nuestra perashá. Pero también esta perashá habla de algo muy interesante, algo que se llama Molech. Dice así: Vayedaber Hashem el Moshe lemor, ve'et benei Israel. Tomar ish mi benei Israel. Uminager agar be Israel. Asher yiten misaro la Molech. Mudyumat. Am haaretz. Yirgemu be'even. Aquí, ¿qué está diciendo? Se lo voy a leer en español para que alguien, porque a ver si, a ver cómo está la traducción esta. Aquí dice así, dice, habló Hashem el Moshe diciendo a los hijos de Israel, dirás, todo hombre de los hijos de Israel y del prosélito que reside en la tierra de Israel, que de su simiente al Molech, ciertamente morirá. Al Molech, ¿qué es lo que es el Molech? El Molech es una cosa que es una bodazara muy grande, que es una continuación del Geta Egel, y es una continuación también del Baal, y tiene forma de toro. Esto es una fuerza del toro. El toro representa la justicia. Uno quiere ver un toro, ¿cuánto miedo puede mirar en una cara de un toro? Uno mire unos toros negros que hay en África. Oye, dan miedo verlos. Esos son los toros, son justicia. La justicia es Minasarín. La justicia son los límites. Ellos sostienen que nosotros mismos, los Yehudim, bueno, no sé si se refiere a la tierra de Yehurá, porque la palabra Yehudí significa que pertenece a la tierra, a la tribu de Yehudá. Pero dicen que nosotros, Yehudá, cambiamos la interpretación de la Torá. Y que la verdadera interpretación de ellos, Hashem Vayá, él no es Barminan, no es el que hizo el mundo, sino que nosotros inventamos eso. Y porque ellos traen prueba de ahí, dice que toda la creación hizo con el nombre Elohim, pero el nombre Elohim, él es una branch, es una rama para nosotros del Shema Vayá. Entonces ellos sostienen que después de que nosotros caímos, después que se cayó, que no se cumplió lo que dice ¿cómo se llama? La Torá, finalmente nosotros nos transformamos en un mundo donde solamente el din es la justicia. El que manda en la justicia, ese es el Dios. Y el Dios del Gesed, que es el Shema Vayá, que nosotros servimos, ese no. Ese está como en tercer o cuarto lugar, si no me equivoco, de lo que sostiene esta gente. Y esto es lo que esto ha seguido siempre, este famoso Molech. Entonces, ellos también copian un poco de Akadat Yitzhak. ¿Qué es lo que hizo Abraham ¿cómo se llama? En Akadat Yitzhak? Él agarró a su hijo y lo llevó al templo, y en el templo lo degolló. Eso es algo que se usaba mucho antiguamente. Pero ellos no tenían éxito como tú, Abraham, que Isaac vino inmediatamente recibió un alma. Ellos les pasaba como más o menos el 10% de los casos que ellos hacían esto, había éxito. Entonces Abraham vino, lo hizo, pero lo hizo por orden de Hashem. No cualquier gato tiene instrucciones de Hashem. Eso lo tuvo Abraham. Solamente Abraham tiene eso. Tuvo eso. Y lo hizo con santidad. Pero esta gente lo hacen justo al revés. Se lo traen a los niños como ofrenda, no como que Abraham vino. Abraham trajo eso porque Hashem le dijo.
Y habían razones, como lo he dicho en otras partes. ¿Y qué pasó aquí? Aquí pasó que Abraham, que ellos lo hacían para ofender, que así como nosotros hacemos cordero, ellos hacían niños. Y presentaban la sangre y la tomaban. Hoy en día toman sangre de niños. ¿Y por qué? Porque hay una hormona ahí que les da mucha adrenalina y los ¿cómo se llama? Rejuvenece a esta gente. Ellos trabajan el Molech y ellos son los que alejaron la Geulá, porque eso se estudia del Hafez Haim. El Hafez Haim les dijo que no hagan un Estado. Dijo, no hagan un Estado, porque la Geulá viene en camino. Y lo primero que ellos hicieron un Estado. Y ahora vivimos un Estado de ellos. Pero mientras haya Estado, es una cosa que uno tiene que tener siempre presente, no hay Mesías. Son incompatibles. Incompatibles, porque cuando venga el Mesías no va a haber, por ejemplo, un gobierno como este, va a haber un reinado y va a haber un rey que mande, y van a haber y los jajamim, los sabios van a ser los que van a dirigir las cosas en el Sanedrín. No como ellos, que ellos piensan que uno puede hacer un Sanedrín porque pone 120 sillas para analfabetos, porque hay gente que son analfabetos ahí, y hoy en día en todo el mundo. Porque si tú tienes una asamblea, o como tú le llames, o un congreso, tú le llames congreso, pero tienes pura gente que es de poca calidad, el que está mandando, o el que manda es muy cómodo para él, porque él los maneja como quiere. Digamos, hoy hemos llegado al final de la democracia. La democracia está destruyendo al mundo, porque le encontraron la forma de usar la democracia para crear una esclavitud mundial. Como la última vez que estuve en Colombia, me mostró, en Bogotá había un edificio enorme, pero enormes, 35 metros, 36 metros por departamento. ¿Sabes lo que es eso? Ahí una familia puede tener máximo un hijo, y si no tiene hijo puede tener un perro, pero más que eso no existe. Y los ciudadanos son felices, y para poder vivir necesitan el sueldo del marido y el sueldo de la mujer. Y se la pasan las días hasta que llega el momento de la jubilación. Y cuando le dan jubilación, la jubilación, ¿cuánto dura? Poquito, señores. No les sube, las mantienen así. Y la gente ahora tiene que comer piedras. Y eso es la esclavitud que hay hoy en día. Están haciéndolo en todo el mundo. Y el modelo de aquí también es así. La gente gana hoy en día aquí muy poco. Han venido mucha gente que son de Latinoamérica para acá, y bueno, ¿y qué hacen? Trabajan de las cosas simples, mesero y cosas así, y les pagan lo mínimo, y con eso no pueden tener hijos, se casan y no tienen hijos simplemente. Y el objetivo de la vida es tener una familia. La familia es un ¿cómo se llama esto? Es un pilar de la sociedad. Pero hoy en día que han destruido todos los pilares de las sociedades para poder crear la esclavitud completa. Entonces estas dos cosas no pegan juntas, Mesías y Estado no pegan juntas. Entonces según el Hafez Haim, hubo un retraso enorme. Los jajamim de hace 100 años que vieron todo esto, dijeron que esto era el Erev Rav. La gente, muchos que critican y que dicen que Erev Rav desaparecieron. No es verdad. El Erev Rav aparece en épocas. Son esas almas que salimos, ya hablé de eso alguna vez, varias veces. Son las almas que salieron
del alma de Adam Arishon salieron en la época que él tuvo sin señora, 130 años, salieron dos tipos de alma, uno que se llaman Erev Rav y uno que se llaman Israel. Y los dos son almas muy altas, pero parece que cada una tiene más daño que la otra. Y a Israel, ellos vinieron también a Israel, y también vino la primera vez en la época de Noah. Vinieron a buscar Tikkun, porque ellos se dieron cuenta que en estos mundos que estamos viendo nosotros, por ejemplo, que estamos en un cambio de época, ahí hay Tikkun. Bueno, iniciaron Tikkun con Noah. Después vino Babel, también Babel fue un cambio de época. Ahí vinieron ellos, ¿y qué hicieron ellos? Ellos tampoco hicieron Tikkun. Y el mundo se dividió en todas partes y todo pasó terrible. Eso el cambio de la Lashon está muy relacionado con lo que hoy en día. Hoy día están cambiando las lenguas, están cambiando la Lashon, ¿cómo se llaman? Los lenguajes. Eso es parte de la destrucción. Por ejemplo, la cosa más impresionante que me di yo cuenta que lograron con la corona fue desconectar la sociedad. Es una tremenda cosa. Tú ya no tienes la relación que tenías antes de la corona con la sociedad. Estás tratando de montar de nuevo, pero cuando se rompieron en todas partes, crearon aquí una cosa que se llama la individualidad. La individualidad es una realidad que es muy fácil de manejar. En cambio, con familia y esas cosas, y con una sociedad más o menos con su señal y con su forma de ser, es muy difícil de destruirla, porque hay unidad. Algún día a ver si les cuento con un cuento que se me ocurrió muy bonito para eso, porque el tiempo me está pillando. Entonces, ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos hacer algo? No podemos hacer nada. De hecho, me quería contarles también que el Jodesh Iyar es el mes del toro. Y la pregunta es si el Erev Rav que hacen el Molech, estos hicieron Pesach Sheini o no. Yo he escuchado por ahí que sí. Y ellos sostienen que, ¿y por qué se hacen Pesach Sheini? Porque esto es el mes del toro, que ellos son el Tauro le llaman. Y aquí vienen cosas interesantes, pero ¿cuánto? Un minuto y medio más. Estas cosas interesantes es que aquí en Israel se celebra ¿cómo se llama? Se celebra el Asmaut, la independencia en Iyar, y hacen fiesta en Iyar y todo, pero nosotros tenemos prohibido hacer fiesta en Iyar porque es el Ciudad Omer, es duelo, estamos en la mitad del duelo. Y por ejemplo, mucha gente que son la mitad religiosos, esos días no hacen tajno, no hacen penitencia esos días como los días que todos los días. Y bueno, eso es pecado, porque uno puede cambiar la tradición que tenemos y no decir tajno. O sea, hay que decir tajno, pase lo que pase. Y ellos también traen corbán, pero lo que pasa es que como no hay que hacerlo como en la Torá, ellos llevan el asadito y hicieron una cosa cultural de hacer un asado, un barbecue, como le quieran llamarlo, y eso lo hacen en ese día. En ese día llevan su corbán, pero se lo comen ellos mismos. Y no es que haya un lugar central, porque ellos trabajan mucho a la individualización. Y bueno, y esas cosas son las que los mantienen, porque tienen un poquitito de Torah chiquitito, y eso lo chupan. También aguantan religiosos, como me aguantan a mí. Y eso les trae a ellos energía para poder seguir. Pero Besat Hashem, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar, tenemos que hacer misvot. Lo único que hay que hacer es misvot. Lo único que nos cambia, nos va a arreglar nuestra alma que está destrozada, son las misvot. Y más que nada, el limud Torah. Que Hashem nos ayude a todos, para que Besat Hashem, todos tengamos el zhut de que nuestra alma esté sin daño. Porque es la única razón que vinimos a este mundo a hacer el Tikkun Aneshama. Shabbat Shalom Umevorach.